Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro y nuevo video. Luca presente nuevamente. Fui a acompañar a Romy a un lugar y estoy volviendo a casa. Con este frío tan lindo, ya casi llegando al invierno, palpitando las fiestas, Navidad y todo lo que eso conlleva. Bueno, un poco complicado por el tema familiar, ¿no? Porque uno está acá a una distancia considerable y no lo puede pasar con la familia, pero bueno, eso es algo normal de alguien que emigra, ¿no? Claramente, no soy el único, millones de personas están en esta situación, pero bueno, solamente quería nombrarlo, quería decir, es la situación, ¿no? Porque llega esta fecha importante, que es importante, nosotros somos todos familiares. Y bueno, lo peso un poco, pero bueno, estamos acá con una misión, con un fin, vinimos con un objetivo y eso es lo que está en mente, ¿no? Pero bueno, ahora bien, hablando de lo nuestro, hablando de las dudas de las personas que me preguntan, algo que llama mucho la atención es por qué acá los tanos, los italianos, no engordan. Vos vas a ver que el promedio, las personas promedio no son obesas, no tienen problema de obesidad, incluso son bastante longevos, lo cual te hace pensar a qué se debe. Acá comen generalmente y casi todos los días, por no decir todos los días, comen lo que sería pasta, comen pastas y comen pizza. Vas a ver, depende de cada uno, ¿no? Yo acá en el barrio, cerca, en la pizzería, las mismas personas cada 2-3 días están comiendo pizza en esa pizzería. Una pizzería muy buena que hay acá, pizza napoletana, por supuesto, premium. Y bueno, y está, algún día voy a ir y le voy a hacer un video ahí mostrando la pizza esa, porque la verdad está buenísima, muy rica. Y bueno, entonces te lleva a preguntarte por qué, ¿no? Si comen siempre esto, voy a decir, bueno, la alimentación, pero están comiendo harinas todo el tiempo. Hay una explicación para eso y una, casi me la pone, ¿no? Acá, bueno, paréntesis, las mujeres, no es por nada, ¿no? Pero es lo que yo, mi experiencia, las mujeres que van manejando no te frenan. Vos estás por cruzar la senda peatonal y pasan derecho, no sé si es cultural, ¿qué? Si alguien lo sabe, explíqueme si hay algún motivo en especial, pero las mujeres no te frenan para cruzar, ¿viste? Los hombres te ven en la senda peatonal y frenan para que cruce el peatón tranquilamente. Las mujeres no. Y no es conmigo, porque a Romy, a mi pareja, también le pasa. Las mujeres como que pasan ellas, ¿viste? Salvo que esté ya sobre la senda peatonal, si no, no te frenan. Bueno, ese era lo que quería comentar, ya que casi me atropella una mujer. Entonces, bueno, la alimentación, ¿por qué si comen eso no engordan? Bueno, y la explicación básicamente, primero, uno de los motivos es que las harinas son de una mejor calidad, de una buena calidad, comparadas con las que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Acostumbrados allá en Latinoamérica, por ejemplo, que son muy refinadas y demás. Acá tenés infinita variedad de harinas, lo cual ya arrancamos de una base, lo que es la materia prima. Si la materia prima es buena, en teoría el resultado del producto debería ser bueno también, ¿no? Algo normal, sencillo. Y hablando de materias primas, también tenemos que nombrar que, por darte un ejemplo, les voy a dar un ejemplo que sería lo que es por ejemplo, la mozzarella acá. La mozzarella de búfala no tienen la grasa ni la sal a la cual yo, por ejemplo, estaba acostumbrado. La mozzarella argentina tiene grandes cantidades de sal y grandes cantidades de grasa. Eso acá, si venís por primera vez y la probás por primera vez, comprate la mozzarella, probala y vas a ver que vas a decir que no tiene nada de sal. Vas a pensar que es sin sal. Sin embargo, tiene sal, pero no en las cantidades que estamos acostumbrados nosotros, y eso también es algo negativo para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Digamos, es positivo acá, pero negativo en Argentina, por ejemplo. Y otra cuestión muy importante también
son las pastas. Acá comen todos los días. Todos los días comen pasta. Todos los días. Cualquiera que conozcan italiano o lo que ya saben, acá comen pasta al mediodía, pasta a la noche. Con otras cosas, no es que solo comen eso. Comen pasta y comen también algunas otras cosas como verduras, legumbres. Es muy variado. Ese es otro punto. Pero el punto principal en el cual me quiero enfocar es el tema de la pasta. La pasta, el punto de cocción es el secreto. Acá, como la cocinan acá, se dice, no sé, por ahí lo han escuchado, se dice al dente. Se cocina al dente. Lo cual quiere decir que al cocinarlo de esta manera quedan un poquito duros, la pasta, ¿no? Queda un poquito no tan mórbida, no tan blanda. Entonces, de esta forma no libera el almidón y no estaríamos comiendo el almidón. Ese es otro punto muy importante, que es la cocción de la pasta. Y por eso vas a ver que ninguno es gordo acá. Si alguno es obeso, no sé, pero hay, obviamente, hay gente, pero no es la mayoría. Y aparte son longevos, ¿por qué? Y con reducidos problemas de salud. Te puedo decir, pará que estoy cruzando la calle acá justo, te puedo decir que los alimentos en general son de muy buena calidad. Por esto que te digo, no tienen mucha sal, no tienen muchos azúcares. Yo la verdad no soy experto en nutrición ni nada por el estilo. Simplemente he preguntado, porque esta duda también me surgió a mí, de por qué son así acá. Si comen pasta todos los días y pizza. Cada 2 días comen pizza. ¿Cómo puede ser? Bueno, esta es una de las respuestas. Después también vas a ver que, obviamente, hacer actividad física también suma. Los ancianos generalmente salen a caminar. Vas a ver que hay muchos ancianos que salen, aunque sea a dar una vuelta a la plaza, aunque sea salen a caminar un poquito. Frío, calor, cualquier clima, ellos salen y caminan un poquito. También hacen mucha vida social, lo cual genera un movimiento. Y eso ayuda también a mantenerse bien, de una buena manera. Un dato no menor es que, como les digo, de los productos que son de buena calidad, es que hay mucha variedad de productos en el supermercado. Por ejemplo, vas a cualquier supermercado, cualquier cadena o supermercado chico, y te vas a encontrar con productos de toda Italia, porque Italia se divide en muchas regiones, cada región tiene su producto típico, tiene su fuerte, ¿no? No solo eso, sino que también vas a encontrar productos de cualquier parte de Europa, también de otras partes del mundo. Como ya les he mostrado, si ya han visto mis otros videos, sabrán que hay secciones de productos étnicos, y esto se debe a que, bueno, Italia es un gran receptor de inmigrantes, tiene mucha variedad de culturas, mucha inmigración, por lo tanto hay mucha gente que necesita y consume estos productos. Por lo tanto, me voy a sentar un toque acá. Por lo tanto, consumen estos productos. Entonces, se venden y vas a encontrar variedad de todo tipo. Vas a encontrar cualquier cantidad de productos, sea del país que sea. También vas a encontrar muchos para la gente que está viendo, o por ahí conoce a algún amigo, algún pariente o cualquiera que esté viendo que sea celíaco. No va a tener ningún problema acá en Italia, porque vas a encontrar productos para celíacos en todos los supermercados y a un buen precio. No es que te cobran más porque sea un producto especial, entre comillas, ¿no? Acá no es nada especial. Acá lo vas a encontrar en todos los supermercados, vas a encontrar la opción para celíacos, y también incluso en los restaurantes. Vas a ir a un restaurante y vas a preguntar y te van a decir que sí. Van a encontrar un montón de productos para celíacos en cualquier lado, y no va a ser un problema, y el precio va a ser acorde, va a ser normal, no van a tener que pagar más por este tipo de productos. Lo que quiero decir, lo que quiero mostrar en este video es básicamente la calidad que se maneja en este caso en Italia, en la Unión Europea, ¿no? Porque pertenece a la Unión Europea. No lo he visto en otros países que no son de la Unión Europea, entonces está bueno resaltar esto porque me gusta, a mí me encantó encontrarme con este tipo de cosas, ¿no? La comida mediterránea en general es buenísima, ya lo sabrán,
y no es la excepción Italia, que es algo impresionante. Mostrarles que no pasa como en otros países que solamente vas a ir al supermercado y vas a encontrar 4 o 5 marcas que son las que se repiten en todas las cadenas de supermercado. Acá no, acá vas a encontrar diferentes marcas de todos los países, de todos los orígenes, de todos los colores y de todas las calidades. Todas las calidades, todas las marcas que he probado acá, de todos los productos que he consumido, realmente muy buena calidad. Y eso se refleja en la salud, ¿no? Yo lo veo en la población acá, que la población está bien, digamos, no hay problemas de obesidad ni nada. Solo yo que tengo que bajar algunos kilos, pero bueno, nada más. Pero yo porque hace poco estoy acá, relativamente. Hace poco estoy acá, entonces también me estoy acostumbrando a este tipo de alimento, ¿no? Porque yo en Argentina me la pasaba comiendo carne. Yo en Argentina comía carne todo el tiempo, carnívoro 100%. Acá tuve que hacer un cambio, tuve que hacer una adaptación. Porque bueno, principalmente la carne que hay no es buena, como ya les he dicho, es muy dura. Acá la carne de vaca, la carne de res, la utilizan para hacer estofado, la utilizan para hervir mucho tiempo, lo cual hace que sea más comible, ¿no? Porque si no es durísimo. Si no la hervís mucho tiempo, la utilizan en estofados y todo ese tipo de recetas. Entonces ahí sí está sabrosa la carne, porque claro, estuvo hirviéndose hace 2 o 3 horas y resulta que después es tierna y rica. Pero después la carne que es importada, la carne buena, digamos, si encontrás carne buena en Italia, es importada. O es de Argentina, o es de Australia, o he visto también de Polonia. Tenés la opción de comprar carne buena, pero tenés que pagar mucho. Más o menos el kilo de carne, ya le he mostrado en otros videos, pero ahora no recuerdo bien. El kilo de carne buena importada, por ejemplo, de Polonia, vas a encontrar a 25 euros el kilo. 25, 27, rondan por ahí lo que sería un bife normal, un bife angosto sería para los argentinos. Linda carne, bueno, 27, entre 25 y 27 euros el kilo. Para mí, incomparable, carísimo. Te puedes dar el gusto si querés alguna vez, pero bueno, para mí es incomparable. Entonces por eso tuve que adaptar también, ¿no? Yo comía mucha carne, lo cual tuve que dejar reemplazándolo con otras comidas, y la verdad no me siento mal ni nada por el estilo. No es que o me siento mal o lo sufro, no lo sufro. Sí, cuando veo que hacen asados los argentinos por ahí o videos, sí, ahí me da ganas de comer un buen asado y chao. Un asado de costilla, un costillar. Bueno, pero es el único caso, porque después la comida acá es genial. Te adaptás a comer acá la comida italiana, y la verdad que no por nada es una de las mejores cocinas del mundo, ¿no? Y famosa, no solo la pizza y la pasta. Si bien es de excelente calidad, no es lo único, hay un montón de otras cosas. Bueno, acá estoy en un parque que está así como en una subida, ven allá abajo, hay escaleras ahí atrás. Hay escaleras para subir acá. El otoño en su esplendor. Frío, 3 grados. Hace 3 grados en este momento. Está fresco, está lindo. Estas son cosas que yo les comento a ustedes. La gente que no está acá en Italia, que quiere venir y que tiene curiosidad de todas estas cosas, a mí me parece interesante que la sepan de una persona que está viviendo en Italia. Como a mí me gustaba ver los videos cuando no estaba en Italia, entonces uno va entendiendo algunas cosas y eso está buenísimo. Es mi humilde aporte, el humilde aporte que hago a la comunidad del Duca, los que me ven, para aquellos que están suscritos y aquellos que no también. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo, no tiene ningún costo. Así que lo pueden hacer en este momento si todavía no se suscribieron. Ya hace mucho frío fuera, ya caminé demasiado, ya caminé mucho. Pero está lleno este estacionamiento, miren. Un estacionamiento ahí, parking, está repleto. Bueno, yo me voy a casa, voy a tomar este camino que son aproximadamente 4 cuadras, 5 cuadras. Dudas que surgen, dudas que respondo, dudas que tengan ustedes, que quieran saber cosas específicas, porque esto de la alimentación y todo esto me lo habían preguntado ya varias veces, y bueno, por eso también este video pues, surgen de preguntas de la gente, de seguidores que tienen dudas. Y bueno, ustedes pregunten todo lo que quieran, pueden sugerir,
y yo haré videos con respecto a sus dudas. Como siempre respondiendo todas las dudas. Escriban en los comentarios todo lo que quieran, yo les respondo, leo todo, no hay drama con eso. Espero que les haya gustado el video, que se suscriban si no lo hicieron aún, le pueden dar un like si les gusta, obvio, y nos vemos en el próximo video. Chao.